hemos sido testigos de cómo estas entidades, ¿no es cierto?, derivadas de todo lo que es actividad demoníaca, hacen el mal muchas veces en las casas, ¿verdad?, en lugares públicos, entidades que están en esos lugares. Claro. Ya lo hemos hablado también cuando hemos hablado de la tabla Ouija, ¿no es cierto?, que abre portales que uno nunca sabe qué es lo que pasa a través de él, etcétera, etcétera. Pero constantemente la amiga, que era la bruja, llamaba a esta chica: oye, ponte en contacto conmigo porque tenemos que seguir haciendo esto. Consigue más cosas. ¿Pero qué necesitas ahora? Animales. Animales. Sí. Para sacrificio. Para sacrificio. Chuta. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que conseguir animales. ¿Querés seguir con él? Sí. Necesitamos animales. Damos la bienvenida a toda la comunidad del miedo a esta, la quinta temporada de La Noche del Miedo. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos nuevamente, de vuelta, por fin, tanto para ustedes como para nosotros, porque si bien es cierto, nos tomamos un tiempo, de merecido tiempo, ¿no es cierto?, para separar nuestras temporadas y también para replantear un poco lo que hemos venido haciendo. Les queremos agradecer, como siempre, el estar ahí, y yo no puedo partir esta quinta temporada sin hacer lo que siempre hacemos, porque corresponde, ¿no? Este programa, yo no estoy solo, sino que con nuestro también animador de este espacio, nuestro querido amigo y director de cine y televisión, Jorge Zavala Berríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Aquí, contento de iniciar esta nueva y quinta ya temporada de La Noche del Miedo. No te imaginas las ganas que tenía yo de comenzar. Ya me está oxidando. Así es, ya se estaba subiendo por las murallas ya. Así es. Saludamos a todos los chicos que nos están viendo en estos momentos y nos están escuchando también a través de Spotify y todas nuestras plataformas. Exactamente. Y con todas las ganas de comenzar esta quinta temporada que se viene potente, con hartas sorpresas. Muy potente, sí, hay que decirlo. Tenemos muchas sorpresas. Empieza a evolucionar este espacio, así que sin sufrir grandes cambios, por supuesto, porque sabemos que nuestro público ya está acostumbrado a un formato, así que no vamos a modificarlo, pero sí comenzamos a evolucionar. Estamos teniendo cada vez más investigaciones en carpeta para ir a hacer en terreno, así que y si ustedes tienen algo que contarnos, algo que podamos investigar, no duden en hacerlo saber para nosotros evaluar, ¿verdad? Sí. Este equipo investigador que hemos formado en el último tiempo. Así es. Vamos a saludar a todos ustedes y también a Evita, ¿verdad?, que es parte importante de este equipo, que no está con nosotros hoy día, pero sí o sí que va a estar, por supuesto, en esta quinta temporada también, en las investigaciones y todo lo demás. Sí, porque siempre agradecido también del equipo investigador. Claro, con Marcela, Salvador, sí, Ornella, Leo, ¿verdad? Y nuestros corresponsales. Nuestros corresponsales también. Tenemos varios corresponsales, la estamos internacionales ahora también. Sí, la Caroline, la Gisela, o la Gise, de Canadá. Directamente desde Canadá. Y Boris también. Con sus recetas ahí. Exacto. Vamos a tener algunas novedades también hoy día respecto a eso. Así es. Pero ¿qué tema nos convoca? Entramos fuerte de inmediato. Eso, vamos a entrar de inmediato en materia, querido Jorge, porque, como ustedes saben, la invitación siempre es asustarnos juntos un ratito, y hoy día sí que nos vamos a asustar. ¿Por qué? Hoy día la temática habla sobre demonios.
no sobre los demonios que cada uno pueda tener, ¿no es cierto?, sino the real demonios. Sí. Hay que partir, ¿no es cierto, querido Jorge?, haciéndole saber a nuestra audiencia que este es un tema bastante más complejo y bastante más amplio, podríamos decir, de lo que uno podría esperar. Es bastante más serio también. Y bastante más serio, justamente, porque cuando uno habla de demonios, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Un personaje con cachos, ¿no es cierto?, y quizá una cola de flecha, un tridente, y la caricatura, ¿no es cierto?, diablo. el fuego y qué sé yo. Pero va mucho más allá que eso. Incluso va más allá en el tema cultural. Los demonios que existen y de los que se conoce y de los que vamos a hablar no son solo de la cultura occidental o del cristianismo, sino que existen demonios que a lo mejor nosotros no hemos escuchado nunca. Exacto. ¿Verdad? Pero hay como un orden jerárquico. Hay un orden jerárquico, sí, claro que sí. Y además hay también demonios de ciertas cosas asociados a ciertas, así como está en la antigua Grecia o en la antigua Roma estaban los dioses de la guerra, el dios del fuego y qué sé yo. Acá también tenemos, ¿verdad?, los demonios asociados a ciertos temas, a ciertos pecados muchas veces, ¿verdad? Y hay que pensar también que la historia y como bien decimos, ¿no es cierto?, gran parte de lo que se conoce del demonio, ¿no es cierto?, que podríamos considerar, proviene precisamente de una cultura más bien tradicional que tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad?, y incluso mucho con el catolicismo también. Sí. ¿Verdad? Que es un poco la antítesis, la contraposición a lo que es la figura de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se genera? ¿Se genera un demonio porque hay un Dios? ¿Se genera porque es como no puede haber luz sin oscuridad? ¿No es cierto? Yo creo que por ahí va, Felipe, esta eterna equilibrio. El equilibrio. En todo ámbito de cosas, en el universo o donde sea, siempre tiene que haber un equilibrio. Exacto. Y no es menos cierto que no hay luz sin oscuridad. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto que, ¿qué es lo que dice? Vamos a hablar de lo que dice, ¿no es cierto? Más allá de lo que crea cada cual, uno es libre, ¿no es cierto?, de profesar o de creer lo que uno quiera. Pero lo más tradicional, lo que más que se conoce, ¿verdad?, es la historia que se cuenta en la Biblia, ¿verdad? Es un poco esto de la creación de la tierra y por parte de Dios, ¿no es cierto?, o de un Dios, si uno quiere, ¿verdad? Y que bueno, hay una creación, pero es como lo mismo que uno puede decir científicamente, lo hemos nombrado antes, ¿verdad? Que el frío no existe, ¿no? Uh-huh. Porque no hay una fuente de frío, sino que es una ausencia de calor, ¿verdad? Porque mientras más lejos estás tú del sol o mientras más obstáculos hayan para los rayos del sol, más frío hace. Pero no hay una fuente de frío, sino que es la fuente de calor la que te da más o te da menos, y ahí es donde se produce frío o calor. Ahí se puede hablar también, a lo mejor después hacer la analogía de la ausencia de luz. Justamente, ¿no es cierto? Porque tampoco hay una fuente de oscuridad, no, sino que la fuente es de luz, y donde falta luz hay oscuridad. Claro. ¿Verdad? Entonces tiene sentido. Tiene sentido. Y por eso mismo hay una fuente, hay una creación del cielo y de la tierra, dice la Biblia, ¿verdad? Y claro, no existe yo por lo menos, ustedes díganme si estamos equivocados. Primero hay que hacer ese disclaimer, ¿eh? Nosotros no somos demonólogos, ¿verdad? No somos los más expertos en la materia. Vamos a hablar con ustedes desde esa misma perspectiva. Aquí aprendemos juntos, claro. ¿Verdad? Pero el asunto tiene que ver con eso, tiene que ver con esta falta de luz. Quizá, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, hay una creación. ¿Y qué es lo que se crea primero? Yo, hasta donde yo sé, no he escuchado nunca a nadie decir que Dios creó los demonios. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los demonios? Desde esta perspectiva, ¿no? O sea, digamos que
primero fueron ángeles, Claro. ¿no es cierto? Los que fueron expulsados. ¿No? Exactamente. Primero fueron ángeles, por eso también se les llama ángeles caídos. Claro. Y hay un ángel caído que es, podríamos decir, el principal, ¿o no, Jorge? Sí, como estamos hablando de Lucifer. Siempre, aquí cuando investigamos esto, a mí me pareció súper interesante la historia precisamente de Lucifer, porque su nombre no está ligado inicialmente a la Biblia. ¿Ya? ¿Ya? El nombre proviene del latín, que se compone de lux, que viene siendo luz, y ferre, que es llevar. Esto significa que es el portador de la luz. Originalmente este término se usaba para referirse a la estrella de la mañana, que es el planeta Venus, que aparece brillante antes del amanecer. En la literatura clásica romana, el término Lucifer no tiene ninguna connotación negativa, fíjate. Era simplemente un título astronómico. Sin embargo, su significado comenzó a cambiar con las interpretaciones cristianas de la Biblia. ¿Ya? Aquí entramos a la Biblia, lo que hablábamos recién, de que el nombre de Lucifer no aparece en muchos pasajes, y de hecho solo se menciona directamente en algunas versiones de la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, en el libro de Isaías 14:12. Aquí se hace referencia a la caída de un rey utilizando la imagen de la estrella de la mañana como metáfora. Ajá. Y el texto dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. En este pasaje, el contexto original hace referencia al rey de Babilonia, que se enorgulleció de su poder y fue derribado. Sin embargo, más tarde los teólogos cristianos interpretaron este pasaje como una referencia al diablo o Satanás, considerando Lucifer como el ángel caído que se rebeló contra Dios. Este punto es súper importante porque, según la tradición, Lucifer era el ángel más perfecto de todos. Como quien iba a comandar todas las legiones de ángeles de Dios, era el más hermoso, con todas las capacidades Y las virtudes. las virtudes que fue creado, pero sin embargo en un momento de la historia pasa de que se rebeló contra Dios. Se le subieron los humos. Claro, así, claro, como quien dice, se le subieron los humos. Y esta rebelación contra Dios tuvo como consecuencia una batalla gigantesca entre ángeles, y estos revolucionarios fueron derrotados y fueron expulsados, por supuesto, y enviados a la tierra con forma de demonios. Todos los ángeles que apoyaron esta revolución fueron convertidos de inmediato en demonios, comandados, por supuesto, por Lucifer o Satanás en este caso. ¿Qué tal? Así es la cosa, una rebelión. Sí. Una rebelión de... O sea, precisamente ese debe ser el principio del mal, ¿no? Porque se supone que en un principio la creación se tenía que asemejar lo más posible a la perfección, digamos. Claro. Todo lo creado era más o menos perfecto. Pero fallamos en el tema de los ángeles, ¿no? Y tenía que el ángel con mayor habilidad, con mayor belleza, como decías tú, Claro. finalmente termina diciendo, creyéndose superior, ¿no? Él deseaba ser igual a Dios, Claro. y en su rebelión convenció a un tercio de los ángeles para que lo siguieran. Esta rebelión, como dijimos recién, culminó en una guerra en el cielo, en el cual Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del paraíso. Y ahí es donde Lucifer se transforma de alguna manera en Satanás, ¿no? Exactamente. Porque ahí hay una confusión. La mayoría de la gente cree que son sinónimos. Podrían serlo, ¿ah? En el fondo, si tú dices Lucifer y Satanás es lo mismo, técnicamente sí. Pero Lucifer técnicamente era El querubín. el ángel, El ángel. ¿no es cierto? El ángel. Y una vez que se convirtió en ángel caído, pasa a ser Satanás. Yo también había escuchado el término Luzbel, ¿Ya? que también me imagino que deriva también de Lucifer. Debe ser. Claro. Debe ser.
Claro, y entonces ahí pasa de Lucifer a Satanás y se convierte en el líder de los demonios, que son todos estos ángeles caídos. Claro, y una de las primeras cosas que hizo Lucifer al ser expulsado del cielo, bueno, como bien dijiste tú, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, Claro. quien tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el Génesis, Satanás, bajo la forma de una serpiente, tienta a Eva para que desobedezca a Dios, comiendo del árbol prohibido. Fruto prohibido. Claro, lo que resulta en la caída de la humanidad. Este acto lo consolidó como el símbolo del pecado y de la tentación, y también de la rebelión. Fíjate. Mira tú cómo son las cosas. Sí. Y siguiendo con las confusiones, por decirlo así, A ver. respecto de Satanás, la gente también cree que Belcebú es lo mismo. No es lo mismo. Es un demonio Belcebú es otro demonio. de más bajo rango, si se puede decir. Sí, podríamos decir. En el fondo, Belcebú solía ser un dios filisteo, ¿no es cierto? Específicamente en la ciudad de Ecrón, ¿no es cierto? Con el tiempo los textos cristianos también, ¿no es cierto? Lo asimilaron a una figura demoníaca, o sea, fue como bajado a la calidad de demonio, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿No es cierto? Ese es otro, como decimos, otro personaje. No tiene que ver con el Lucifer que se transforma en Satanás, sino que es otro demonio y cuyo nombre, ¿no es cierto? Belcebú significa, fíjate tú, el señor de las moscas. Sí. ¿Cierto? Y el señor de las moscas es un príncipe, ¿ya? Otro príncipe de las tinieblas, igual que Satanás. ¿Ya? Y uno de los subordinados, quiero decir, más poderosos de Satanás. O sea, es como uno de los segundos a bordo, por decirlo así, ¿ya? En lo que vendría siendo lo que se conoce como el infierno. Sí, pues a nosotros nos pasó, y lo comentábamos fuera de micrófono, que uno está acostumbrado uno habla de los demonios y de Satanás, pero sin caer en cuenta que es la cultura cristiana. Correcto. Pero hay otros demonios, que vamos a estar hablando más adelante en el programa, que pertenecen a otras culturas. Exactamente. Entonces, como grimorio, o no sé cómo se abre, pero completamente el manual de los demonios. Sí. Claro. Sí, de todas maneras. Estamos nosotros partiendo por lo más clásico que tiene que ver con lo que más se conoce. En nuestra cultura. En la cultura mayoritariamente occidental y católica o bien cristiana, ¿no es cierto? Depende de cada creencia, por supuesto. Pero esto es lo más clásico, Claro. ¿no es cierto? Y por eso también hacemos la diferenciación, porque muchas personas confunden todos estos conceptos, ¿no es cierto?, como sinónimos cuando en realidad no lo son, o no necesariamente. Entonces, de hecho, este Belcebú, ¿no es cierto?, es uno, como decíamos, de los brazos derechos, podríamos decir, de Satanás, y está asociado más bien al control sobre las legiones de demonios, así como están las legiones de ángeles, ¿verdad? A menudo también se le considera como un demonio de la glotonería, asociado también a uno de los 7 capitales, ¿verdad?, que es la gula, ¿ya? Y también de todo tipo de excesos. En algunas tradiciones incluso dice que su influencia también abarca a la idolatría y el control de los espíritus malignos. Yeah. O sea, hay toda una temática que tiene que ver con el control de otros demonios, digamos. O sea, es como un subjefe, podríamos decir, ya como un coronel, un capitán, Claro, un capitán o general de las legiones de demonios. Claro, esto es un tema porque en el fondo, si nosotros lo llevamos a una cuestión global, así como los ángeles tienen sus virtudes, ¿no es cierto?, y tienen principalmente una misión como de proteger, ¿no es cierto?, de todo lo que tenga que ver con el bien, de llevarte por el buen camino, cuidarte, etcétera, etcétera. Bueno, los demonios es todo lo contrario, ¿no es cierto?, por supuesto, como es la lógica, ¿ya? Los demonios asociados siempre a las tentaciones, ¿verdad?, al hacerte caer en pecados, que es lo que va contra lo que son las virtudes, ¿verdad?, que es
obedecer un poco los mandamientos, ¿no? Y de ahí para adelante. Entonces, eso es lo que está en lo teórico, ¿no? Conocemos también que finalmente son las representaciones del mal mismo. Sí. ¿Ya? Cuando hemos hablado de posesiones demoníacas, cuando hemos hablado de cosas malditas, ¿verdad? Que harto hemos hecho también en este programa acerca de eso. Los pactos. Los también. pactos, ¿verdad? Como estuvimos en los relatos del otro lado. En verdad es lo que tiene que ver precisamente con el mal. Claro. ¿Ya? Hemos sido testigos de cómo estas entidades, ¿no es cierto?, derivadas de todo lo que es actividad demoníaca, hacen el mal muchas veces en las casas, ¿verdad?, en lugares públicos, entidades que están en esos lugares. Claro. ¿Ya? Lo hemos hablado también cuando hemos hablado de la tabla Ouija, ¿no es cierto?, que abre portales que uno nunca sabe qué es lo que pasa a través de él, etcétera, etcétera. A O sea, mí- esto tiene un alcance que no es imaginable. Sí, a mí hay una teoría que me llamó mucho la atención acerca de este equilibrio que hablábamos nosotros delante, de entre el bien y el mal, y cómo es que si Dios es omnipotente o omnipresente, cómo permite que pasen cosas tan terribles en el mundo. La teoría dice que, por supuesto, cuando fue expulsado Satanás y todos estos demonios del paraíso, fueron a la tierra. Y ahí Dios, en su poder, le permitió a Satanás convertirse en el príncipe de la humanidad, de la tierra, más allá del príncipe de las tinieblas, como se le conozca, con la capacidad de influenciar a los seres humanos. Convertirse en la tentación. Claro, para que siga habiendo este equilibrio, para que los humanos caigan y aprendan, se salven o no. Ya hablando así, muy religiosamente. muy religiosamente, pero además muy también espiritualmente. Ahora, en la teoría también dice que este ciclo interminable por milenios ocurre porque Satanás no quiere ser perdonado. No busca el perdón de No busca Dios. el perdón, exactamente. Claro, porque uno también podría preguntarse por qué Dios no lo perdona, ¿verdad? Claro. En este caso a Lucifer. Claro, no habría, Y lo- para que no haya maldad en el mundo. Claro, y lo vuelve a su calidad de ángel, por decirlo de alguna forma. Claro, Igual que a todos los otros. A lo mejor sería cosa de mover un par de dedos nomás claro, para Dios, ¿no es cierto? Según lo que dice la Escritura. claro. Pero exactamente Él no quiere ser no perdonado. habría, es que no habría equilibrio. No. No habría equilibrio. Hay una canción, para los que les gusta la música, el rock particularmente, ¿no es cierto? Magos de Oz, Ujú. ¿verdad? De hecho hay un tema que se llama Astaroth, que también es uno de los demonios, ¿verdad? Y en este y en otros temas se hablan este tipo de cosas. Lo que pasa es que, para los que no saben, el vocalista, ¿no es cierto?, de esta banda, ¿verdad?, que estuvo en el seminario para ser cura. Allá. O sea, es como un ex cura, ¿verdad? Y que ahora se dedica a la música y que claro, habla mucho de los temas acerca de cosas relacionadas Ya. a esto, ¿no es cierto? A lo que dice la Biblia, y a este tipo de cosas que tienen que ver con cómo este equilibrio, ¿no? Los demonios, habla de que no hay luz sin oscuridad, etcétera, etcétera. Todo esto del portador de luz, en fin. Todas estas cosas se hablan en estos temas. Y por si acaso a alguien le interesa, lo puede ir a escuchar ahí, en Mago de Oz. Pero estos son temas que efectivamente se existen. Uno piensa, los que no han leído la Biblia, por ejemplo, no saben que la Biblia no habla solamente de cosas, no sé, todo blanco, todo maravilloso, todo la bondad. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, y estas cosas también están ahí, Claro. ¿no es cierto?
también se cuenta sobre esta todo historia. el Antiguo Testamento, que parece más una película, una historia De terror. claro, pero una historia fantástica. A mí siempre me pasaba, bueno, tú me conoces, yo no soy tan cercano a la religión católica, pero sí, cuando éramos chicos, teníamos una arraigada educación cristiana, en Chile, en Latinoamérica en general. A mí me gustaba más la historia de Jesús que el Antiguo Testamento. Me encontraba como más entretenido, porque a mí siempre me ha gustado la historia, entonces más o menos un poco con esta... bueno, con las películas, con Jesús de Nazaret, que siempre la daban en Semana Santa, hasta el día de hoy. Me gustaba más esa historia, así como el luchar contra los romanos. ¿Entendés? Pero el Antiguo Testamento a mí me parecía demasiado increíble. Demasiado tajante. O sea, tajante el hecho de que los hombres no me obedecieron, ya, diluvio. ¿Cachai? Entonces, así lo veía. Entonces, pero es interesante eso del equilibrio. No lo había pensado hasta ahora. Claro, es así, ¿no? Es precisamente lo que tiene. Por eso comentábamos lo de el frío y el calor, o la luz y la oscuridad, precisamente por el tema equilibrio. Por eso también uno podría pensar en esto que decíamos delante de por qué no perdonan a Lucifer y se acaba el mal, ¿no es cierto? Pero no es así, porque no, además de que Lucifer no busca el perdón. No. O sea, Lucifer dijo, no, yo soy mejor que Dios, o yo soy igual que Dios. Claro. Y no sale de ahí. O sea, no hay forma de que alguien vaya a hacerle entender que en realidad, por lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? No es que lo digamos nosotros, él fue creado por Dios. Claro. Y ya desde esa perspectiva ya no puede ser igual o mejor, ¿no es cierto? Sí. Técnicamente. Ahora, más allá de eso, el asunto es que aquí es donde efectivamente se genera el mal, ¿ya? Se genera lo que conocemos hoy día a lo mejor como, llevándolo a la unidad más simple, las malas energías, que son las que afectan a las personas en este minuto. Sí. Cuando hay actividad de este tipo en una casa o en tu lugar de trabajo, qué sé yo, esto afecta a la vida de las personas. Sí. Y puede incluso terminar hasta con tu vida. Claro, y cuando existen estos tipos de pactos también, lo hablábamos en el programa exclusivo que tenemos en Spotify, Relatos desde el otro lado. Exacto. La historia de Martín Bosca, ¿cierto? Exacto. Que yo tengo mis dudas si es que es inocente, de verdad que lo hablábamos, pero también tengo mis dudas si será Satanás el que hizo el pacto con él. Yo creo que no. Yo creo que es otro demonio. Es un demonio de menor rango, no menos importante para los efectos. Pero leí también e investigué que Satanás no estaría dispuesto a ir a todos los encuentros con personas que quieran hacer pactos así X. Ya, que se supone, ¿no es cierto?, que es muy posible que hay legiones de demonios, entonces al final no necesariamente va a llegar a ser un pacto con el propio Satanás, pero sí... ¿Qué le puedes ofrecer tú a Satanás? Tu alma. Es que en el fondo la situación tiene que ver con que la creencia es que Satanás colecciona almas. O sea, es como que está reclutando gente, como que está vendiendo departamentos prácticamente, ¿no es cierto?, en el infierno, en el supuesto infierno, ¿verdad? Quitándole gente, almas al cielo. Eso es como que un poco lo que se supone, ¿verdad? Claro. Que es esta guerra, este tira y afloja entre el cielo y el infierno, o entre Satanás y Dios. Y esa es la clave, porque él no te puede obtener tu alma a menos que tú se la entregues voluntariamente. Sí. Y de ahí viene también la historia del vampirismo, de que un vampiro no entra a tu casa a menos que tú lo invites. Exactamente. Los brujos en Salamanca, saludos a Carolan. A Carolan y todas las personas en Salamanca. Yo creo que de ahí viene. Tú tienes que entregar de forma voluntaria
tu alma, porque también hacer un pacto no es algo así, llegar a ser que me voy, ¿sabes qué? Es Satanás, mira, hagamos esto. No, es algo mucho más oscuro y mucho más potente. Sí, claro. Y pone, o sea, lo hemos hablado innumerables veces, o sea, muertes de familias completas a causa de esto, sí, de las maldiciones, a causa de pactos y cosas por el estilo. Entonces no es una cosa a tomarlo a la ligera. Si no, pregúntale a los Warren. Exactamente. Por lo demás. Sí, es que tú tienes que tener en consideración que además, ¿verdad? Siempre hay asociado al poder, podríamos decir, porque los demonios tienen un poder, ¿verdad? Y ese poder, todo poder conlleva una gran responsabilidad, decía. No, eso es otra cosa. Todo poder tiene sus límites, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos un personaje como Sansón, ¿verdad? Que si le cortabas el pelo perdía la fuerza, y su poder era la fuerza. Claro. ¿Ya? El talón de Aquiles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo poder tiene una debilidad o una limitante. El demonio, o los demonios en este caso, tienen el poder de, efectivamente, si tú quisieras, darte poder, darte dinero, darte lo que tú quieras, ¿cierto? Pero ellos no pueden arrebatarte tu alma sin tu permiso. O sea, es como su debilidad, ¿no? Estamos entrando en ese punto, desde la perspectiva que por muy poderosos que sean, porque te pueden otorgar, regalar dinero, te pueden hacer la vida mucho más fácil, mucho más según lo que tú deseas, imaginas o sueñas, ¿ya? Pero ese poder no es ilimitado. ¿Pero sabes cuál es el poder que ejercen sobre ti? ¿Cuál es ese poder? Te influencian. Claro, o sea, te engatusan, por decirlo todo el buen rato. Chileno. Todo el rato. Exacto. Y eso es un engaño, es como las estafas, ¿no? Es como una suerte de estafa, claro, en la que te hacen caer, ¿verdad? Te hacen caer en una suerte de trampa en la que, claro, tú terminas entregando tu alma sin saber más o menos qué es lo que eso implica, quizás. Claro, ahora tampoco es llegar y hacerlo en la casa, porque más allá de que hayan manuales o videos de dudosa procedencia en YouTube que te enseñan a hacer como pacto y cosas por el estilo, esta cosa la tiene que hacer. No lo hagan, no lo hagan, pero sí existe los brujos o personas oscuras que trabajan con la oscuridad, lo hemos hablado con la Evita también, sí, que hacen esto. Pero también eso tiene un costo ya sea espiritual, monetario también y de vida, ¿no? Sí, es una cosa... Tiene un precio. Sí, mira, hay dos cosas. Primero que todo, nosotros vamos a ampliar este tema que está súper interesante con una invitada que tenemos desde México, así que en los próximos minutos atentos a este giro que toma el programa. Correcto. Pero yo quiero contar una pequeña historia referente precisamente a esto de que cuando tú haces un pacto puede morir toda tu familia. Había una chica en un lugar que estaba enamorada de un compañero de trabajo. Este compañero de trabajo era muy atractivo y ella nunca pensó que él se iba a fijar. Ella tenía una amiga que hacía cosas así como de bruja, y le dijo: ¿tú quieres que él se fije en ti? Sí, por supuesto. Ya, le pidió una serie de cosas, entre ellas, por supuesto, la foto, pelo de ella y de él. E hizo un trabajo. Esto es súper serio, entonces imagínate el conseguir pelo. Donde trabajaban era fácil porque tenían los camarines ahí en el trabajo, en fin. Claro, bastaba una peineta, un cepillo. Cuento corto, este chico se enamora de ella, empiezan un noviazgo, todo bien, pero constantemente la amiga, que era la bruja, llamaba a esta chica: oye, ponte en contacto conmigo porque tenemos que seguir haciendo esto, consigue más cosas. ¿Pero qué necesitas ahora? Animales. ¿Animales? Sí. Para sacrificio. Para sacrificio. Chuta.
¿Cómo lo hacemos? Tienes que conseguir animales. ¿Querés seguir con él? Sí. Necesitamos animales. Ya. Conseguí animales, gallinas, los animales que uno pueda conseguir. Pero tenía que sacrificarlos ella. Tenía que matarlos. Aún así, sigo adelante. Cuando ya no hubo opción de conseguir más gallinas, porque ya llegó un momento donde, ¿dónde sacáis tanta gallina? Claro. Empezó a apoderarse de los mascotas de los vecinos. Empezaron a desaparecer perritos, gatitos. Y constantemente la bruja le iba diciendo, ¿sabes que necesitamos más? Necesitaba sangre. Pasó el tiempo, se casaron esta pareja. Tuvieron un hijito, era todo felicidad, pero durante toda esta etapa, constantemente la amiga, pasaron unos meses y le pedía de nuevo. Hasta que llega un momento en que esta chica dice, ya estoy casado con mi pareja, con el hombre de mi vida, tenemos un hijo, ya no ¿para qué? No quiero seguir con esto. Por favor, comunícate conmigo, comunícate. Y decide no ignorar a la amiga, no pescarla nunca más. Un día, esta chica estaba en casa cuidando a su bebé cuando recibe la noticia de que su marido había tenido un accidente y había muerto. Wow, se le cayó el mundo. No puede ser esto. Y la amiga entre medio llamándola. Comunícate conmigo, por favor. Por supuesto, depresión. Se le murió el esposo, el amor de su vida, supuestamente. No quería pescar a nadie. No llamó nunca a la bruja, a la amiga. Entre comillas, amiga. Pasó un poco de tiempo y el bebé empezó a tener problemas respiratorios. De la nada. Lo llevaron al médico, clínica, hospital, hospitalizado. El bebé se agravó, muerto. Falleció el bebé. Pasaron semanas y la amiga seguía insistiendo, por favor, comunícate conmigo. Al final la llama, le comunica, le dice, por favor, me he estado comunicando contigo todos estos meses, estos años, y nunca me pescaste. Nosotros necesitábamos seguir dando sangre, dar tributo de sangre, para que tu vida siguiera bien. Pero como no dimos esto, no me trajiste más animales, el demonio tomó a tu esposo de tu hijo. Y ahí termina la historia. Bueno, entonces, por eso también dicen cuidado con lo que deseas. Sí, pero ya la cosa partió mal, del principio de los tiempos. Claro, porque si eso es lo que deseaba, la metodología fue la incorrecta. Claro. Entonces los demonios no paran. No paran, y tampoco estos tratos no tienen tampoco una fecha de caducidad. No. Entonces hay un tema que uno no dimensiona los alcances, claro, ¿no es cierto?, de todo esto. Por eso lo de Martín Busca, insisto, yo respeto la historia, está fantástica, pero si bien es cierto, claro, se cuenta que él hizo un pacto con el demonio, pero ¿qué tipo de pacto? Así como, hazme rico y mi cuerpo no tocará tierra. Yo creo que hay algo más oscuro, por supuesto, de lo que se cuenta. De hecho, recuerda que la teoría de Danilo era que no fue él, sino había sido la hermana quien hizo el pacto, claro, y que quizá Martín en este caso terminó involucrado en el trato de alguna forma. Así es. Pero que no habría sido él directamente. Ahora, independiente de si fue él o fue la hermana, si efectivamente se hizo un pacto, o sea, todo parece indicar que sí. Si no, ¿por qué? ¿Qué otra explicación podría tener? Quizá la haya, pero difícil. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué otra explicación podría tener lo del mausoleo antisísmico con patas de león? ¿No es cierto? Está claramente diseñado para que su cuerpo efectivamente no toque tierra. Sí, está sobre hartos centímetros separado, claro, de la tierra. Claro, entonces, ¿tiene lógica o no? Claro que sí. Sí. Y si no fuera ese el tema,
Entonces, ¿cuál? ¿Simplemente diseño? No lo creo, porque no obedece un diseño típico de los años 40. No solamente eso, sino que no obedece a nada tampoco. No. O sea, el hombre, no sé, ¿por qué patas de felino? No era domador de leones ni nada por el estilo. No tiene ninguna lógica. Entonces, claro, la leyenda cuenta eso, ¿no? Que efectivamente Martín habría hecho ese trato y engañado al demonio con el que habría hecho el trato, Claro. diciéndole que cuando mi cuerpo toque tierra, mi alma será tuya. Claro. ¿Cierto? Y ahí la idea de este mausoleo y todo eso es evitar el pago de este trato, ¿no? Y es por eso que se dice que entonces efectivamente el demonio rondaría cercano a su tumba buscando el momento en el que ese cuerpo toque tierra para hacer cobro del alma. Claro. Siempre terminamos hablando de esta leyenda, pero es apasionante. Absolutamente, es que claro, tiene muchos elementos, es más allá que una mera leyenda, ¿no? Porque efectivamente lo que decimos tiene que ver con este mausoleo, con las patas, con el sarcófago flotando sobre estas patas, ¿no? Que no como decimos, no tiene otra explicación, o sea, es absolutamente congruente con la leyenda. Claro. Queda abierto el tema siempre. Sí, claro, uno siempre es dueño de creer lo que uno quisiera, siempre lo hemos dicho. Pero es así, o sea, es así de complejo lo que tiene que ver con los demonios en particular. Claro. ¿No es cierto? Es toda una temática, ¿cómo podríamos decirlo? Es absolutamente complejo desde la perspectiva que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de figuras solamente, sino que son situaciones que afectan directamente la vida de las personas. Sí, es un tema que en lo personal yo lo tomo con mucho respeto. Yo sabía que este tema iba a ser súper difícil tratarlo porque yo he estado atento, porque este tema lo pactamos, o sea, hablando de pacto, lo pactamos a hablar hace semanas. Sí, claro. Estando en este receso de temporada. Y yo tengo, no sé, ya se me perdió la lista que tengo de cosas que pasaron para no poder grabar este capítulo. Finalmente aquí estamos. Finalmente acá estamos, tengo frío. No sé qué, no quiero decir que están pasando cosas en el estudio, pero está como extraño. La verdad que sí. Sí. Y se va a poner más extraño. Porque recién les dijimos y agradecemos también la fiel sintonía que estamos teniendo, sobre todo de México. México y España. México y España. Pero en este caso nosotros tenemos una invitada directamente de México, del DF, que vamos a ahondar más en este tema de los demonios. Así que no sé cómo se va a poner este programa. Bueno, ustedes saben que siempre también hacemos ese otro disclaimer de decir, tengan ojo, porque cuando nombramos y hablamos de todo esto, posiblemente pasen cosas. Así es. Así que bueno, vamos a entrar en contacto con nuestra amiga de México y con quien, bueno, no es cualquier persona, es una fiel auditora de este programa, pero de Spotify. Por Spotify especialmente, pero que además es muy conocedora de estos temas. Es investigadora además de lo paranormal, así que vamos a conocerla ahora. Exactamente, vamos a entrar en contacto entonces. La noche del miedo. Bien, y ya establecimos entonces el contacto, estamos directamente desde el DF en México con nuestra amiga Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí conviviendo quizá con algunas entidades, pero todo bien. Estamos, hay que decir que nos han pasado algunas cosillas en el estudio. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra manera, lo dijimos al principio, pero bueno, estamos ya un poco acostumbrados a esto, así que
vamos para adelante nada más. Así es. Estamos con Rosario porque no es porque sí. Ella es, bueno, aparte de que es fiel auditora de La Noche del Miedo a través de Spotify principalmente, también ella es aficionada a los temas paranormales, por supuesto, y es bastante conocedora de lo que tiene que ver con la demonología también. Así es. Sin, ¿no es cierto? O sea, es conocedora de este tema y de todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Así que quisimos invitarla porque precisamente es atingente, es ad hoc a lo que estamos conversando. Ya hicimos una primera parte donde abordamos un poco los temas clásicos acerca de los demonios, principalmente pertenecientes a la cultura de Occidente, ¿no es cierto? Y principalmente cristiana o católica incluso. Pero esto va mucho más allá. Tenemos demonios y entidades de este tipo en muchas otras culturas. Hablábamos de lo que es el equilibrio, ¿no es cierto?, entre la luz y la oscuridad, qué sé yo. Conversábamos también en un minuto con la propia Rosario que esa misma teoría también varía desde la perspectiva que se supone que antes de que existiera Dios, o de que antes de que se creara, de que Dios creara el mundo, todo lo que había era oscuridad. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces, uno puede teorizar mucho con esto. Pero, ¿qué es lo común? Lo común es que esto es oscuro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos puedes contar, Rosario, acerca de los demonios y las culturas, principalmente? ¿Cómo crees tú que se van configurando las características de distintos demonios y que tienen que ver y van adquiriendo quizá con el tiempo otras características que tienen que ver precisamente con las culturas desde las que se desarrollan? Exactamente, es que depende mucho la cultura en la cual se vaya desarrollando todo. O sea, si hablas de Japón, China o incluso el hindú es una cultura que se parece mucho al catolicismo, pero con otros términos. Son un poquito más, digamos, ¿amigable? que no, al contrario, son exigentes en sus penas. O sea, para ellos tienen diferentes tipos de infierno, diferentes tipos de castigo dependiendo tu pecado. Ah, claro. Ajá. O sea que si robaste, tú vas a una especie de infierno. Ya. Y, o sea, si fuiste infiel, vas a otro tipo de infierno. Entonces es como realmente como lo que se hablaba en la Divina Comedia, pero estos son más de 7. Entonces sí, claro, tienen como que cada su pena. Y lo que me decías sobre el equilibrio es realmente de toda la cultura. O sea, sabemos la dualidad que existe entre el bien y el mal. Sabemos que los demonios son buenos, pero en algunas culturas los demonios son buenos. Claro. Ajá. Y para nosotros tal vez esos son malos también. O sea, si nos vamos al catolicismo, está por ejemplo Abaddon, claro, que es un demonio al cual no se pronuncia mucho en el cine ni mucho menos, pero es un demonio asociado a la destrucción. Ya. Él está muy asociado a las plagas que se dieron en Egipto en la Biblia. Ya, cuando Moisés... Entonces ahí... Ya. Sí, pero ahí tú lo puedes juzgar como bueno o como malo. O sea, si te tocaron las plagas, es malo. Pero liberó todo un pueblo, entonces significa que es bueno. Ya. Entonces, claro, es como la dualidad entre como lo que decimos acá, el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Porque... Sí, o sea, realmente existen culturas y también en China dicen que no todos los demonios son buenos o malos. Que depende del lado. punto de vista. Sí, bueno, Evita también nos ha dicho más de una ocasión que no todo lo que está en la luz es bueno y no todo lo que está en la oscuridad es malo. Ahora, ¿cómo averiguarlo? Porque es un tema difícil de abordar en ese sentido. Depende del punto de vista donde lo mires. Pero claro, también depende mucho de la persona. Ya. Claro.
O sea, si tú vas a invocar a un demonio, bueno, el término correcto es evocar. Si tú vas a evocar a un demonio, sí. Ya es cuando se materializa en un cuerpo más físico. Ajá. O sea, ya tú lo ves. Y la invocación puedes escucharlo, es algo muy leve en comparación a una evocación. Ok. Y eso generalmente los pactos. Ya, eso te iba a Los preguntar. pactos se sobre hacen los con pactos. evocación. Ya. Y tiene que hacerlo una persona, así como un brujo o alguien que esté preparado en esas artes. No necesariamente, Arte oscuro. porque realmente hay gente que lo ha hecho sin querer. Ya, sí. O sea, hay gente que nada más dice es que yo le daría mi alma al diablo simplemente por tener tal cosa. ¿Y se le cumple sin haberlo Y- sellado? ¿O ya? Sí, o sea, se le cumple y pues ya ella puso lo que le iba a dar, ¿no? O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier Ya. cosa. O sea, ahí es un trato mal hecho. De todas maneras, ahora por ejemplo, De todas maneras. Rosario, hablando de pactos y este tipo de cosas, a mí me llama mucho la atención lo que ocurre precisamente en México, porque ustedes tienen una cultura de la muerte muy, muy desarrollada, muy bonita, además todas las festividades que realizan, pero además en el México profundo, si se puede hablar, también hay otro tipo de costumbres que son un poco más oscuras. Contarle a la gente que tú de profesión eres arquitecta, ¿cierto? Y Sí. te ha tocado en algún momento trabajar en algunas obras bastante grandes. ¿Y qué te encontraste? Cuéntanos, porque a mí me parece increíble ese relato. Es muy increíble. Sí, bueno, es que esto es de siempre. O sea, aquí en México hay una cultura muy rica hacia la muerte. Y también, pues se conoce que aquí somos una gran población que adora la Santa Muerte. Claro. Y que, bueno, los católicos no aceptan a la muerte como santa. Sí. Entonces ahí hay como una disputa. Pero vaya, es aquí una leyenda que lamentablemente pude confirmar. Ya. Los famosos entierros. ¿Qué Ajá. sucede? Que en las obras que son grandes, como puentes, edificaciones muy muy grandes, se creía que era necesario entregar como una ofrenda para que tu obra durara. O sea, para que no se cayera con el terremoto, con nada. Entonces, justamente a mí me tocó ir a una obra donde se iba a dar una rehabilitación a un puente. ¿Qué es esto? Es el hecho de que el puente ya tenía como sus ciertos años de vida, había tenido una falla y estaba, puede ser próximo a colapsar. Ya. Ustedes lo van a reforzar. Entonces, o- sí, o- nosotros ya. lo íbamos a eso, a reforzar, a dar su mantenimiento. Y en uno de esos mantenimientos se perforó, digamos, una pila, que es realmente esas como tubos anchos que ven que cargan en los puentes. Ya, una Claro, columna, un ya. pilar, Un claro. pilar, ya. Un pilar. Se perforó y ahí encontramos ataúdes. ¿Cuántos? La verdad no me tocó ver porque a mí me agarraron y mira, vámonos. Pero sí me tocó ver la madera de los ataúdes. Entonces ahí había más de uno enterrado y sabemos que son lamentablemente común, que no podemos saber cuántos, ni quién, ni O sea, cómo lo pusieron espera, ahí. eso es adentro de la estructura. Sí, es adentro. Adentro Y- de los tubos anchos, ahí. Y se supone que no es que sean solamente unos ataúdes que pusieron ahí, sino que ahí adentro hay una persona fallecida. Sí, efectivamente. ¿Y de dónde sale esos cuerpos? O sea, ¿alguien tuvo que ir a robarlo al cementerio o algo así? ¿O hay otro tipo de trato? Mira, hay muchas leyendas que dicen que agarran a vagabundos, gente que Ya. nadie va a extrañar, y que a veces hasta los meten sin ataúd, ¿eh? O sea, realmente están vivos y los meten ahí. Ahí mueren, como una especie de empalamiento ahí. Emparamiento, claro. Claro, los emparedan. Sí, sí. Entonces, realmente supone que la alma está cuidando el puente o Ya. la construcción.
En este caso, pues es un puente, y era un puente bastante largo, entonces nos encontramos nada más ese. Ya. O sea, a mí me Afortunadamente, parecería porque que si metes un cuerpo en la estructura, yo lo que pienso es que el alma lo que va a hacer es para tratar de botar el puente. No sé, Claro. pero pero se condicionan. O sea, existe un ritual completo para hacer eso. No es como que vas a meter a alguien no y hay lo que vas a caer y empujar meterlo ahí y... nomás. Ya. No. O sea, existe una intención realmente en el cual tú estás ofreciendo el alma y el alma se queda encadenada ahí. Wow. O sea, es una condena. Sí, prácticamente estás condenando a alguien por que tu obra dure. Y eso de repente ya, por ejemplo, si el puente tiene, no sé, 50 años, o sea, eso ocurrió, por supuesto, cuando construyeron el puente. ¿Ya? O sea, ya, Mm, Claro, no es poniendo que un lo metieron ejemplo a después. 50 años atrás, o sea, no sé si la persona que está a cargo de la obra o los trabajadores o alguien tuvo que hacer eso. O Pero eso es imagínate como... rastrear, No, claro, rastrear una obra de 50 años atrás. sí, O sea, capaz si la empresa ni existe ya. claro, O sea, claro, no hay cómo determinar las responsabilidades, pero más allá que eso, estamos hablando de condenar almas a claro. cuidar un puente. Esas cuestiones, lo más cercano a un pacto demoníaco que uno podía, si es que no es propiamente tal. Claro, ahora de acuerdo a tu experiencia, Rosario, a tu experiencia profesional de arquitecta, ¿tú crees que esa práctica sigue ocurriendo hasta el día de hoy? Me gustaría pensar que no, Ya, pero sé que sí. wow, O sea, O sea, aún hay que pensarlo mejor, ¿no? Es una costumbre arraigada, digamos. Sí, es que realmente tal vez ya no se hace tanto porque actualmente tenemos ciertas medidas, ciertas precauciones, porque no vas a descuidar ni vas a colar a las tantas, Ujú. pero se sigue habiendo ciertos mantenimientos de puentes a las 3 de la mañana, por ejemplo. Ya, Ya. Entonces, yo creo que es más factible hacerlo en puentes o incluso pensando lo peor, el crimen organizado puede deshacerse de los ocupar. cuerpos ahí. Ah, claro, ahí lamentablemente habría harto material Sí. para alimentar los cimientos de... Para hacer un puente gigante. Claro, Oye, pero me parece una cuestión súper... no sé cómo calificarlo. Porque en realidad meter cuerpos al interior de una estructura, claro, con o sin ataúd, y con el fin de alguna manera dejar a estas almas encadenadas a cuidar una estructura, claro. y que además, o sea, hay que hacer el análisis que tú, en este caso, Rosario, fuiste a hacer un trabajo que indica que las almas ya no funcionaron, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que el puente ya estaba por colapsar prácticamente y había que... Bueno, pero también ¿Mm? estás hablando de que tal vez las almas sigan vigentes, Ajá. pero Claro. físicamente el puente ya no dio más. Sí, claro. O sea, Entonces, ya, tal vez no una es- de las razones por la cual no se detonó y llegamos a tiempo para que no se cayera y colapsara por completo fue las almas, como, o sea, uno no puede o saber sea, eso. podríamos decir que sí están haciendo Sí, yo creo que sí. el trabajo, entonces. Sí, pues sí, al final es lo que pasa ahí, por algo se hace. Claro, pero uno piensa, ¿no es cierto? Igual se está echando a perder el puente, digamos. Entonces, como, no sé, parece que no estuvieron haciendo la pega, pero no, vendría siendo al revés. Pero es que es, de todas formas, yo trato de ponerme en el lugar, ¿no? Porque esto decíamos delante, ¿no? Que los demonios, por ejemplo, cuando tú haces, si alguien hace un pacto, el demonio tiene la posibilidad, tiene el poder de entregarte lo que tú quieras, ¿no? Puede volver tu vida algo totalmente distinto. Sin embargo, no puede quitarte tu alma si tú no le das el permiso. O si no se la Pero entregan. Si no se la entregas. pero es que ahí depende, porque A ver. es que eso es algo muy arraigado. Siempre dicen, es que los demonios lo que quieren es alma. Ajá. Bueno, ¿y cómo sabes que realmente no quieren otra cosa?
¿Y según lo que piensas tú, Rosario, qué otra cosa le interesaría a algún demonio que uno le pueda ofrecer? No estamos dando recetas, Cuerpos. pero cuerpos. Cuerpos. Para O sea, ocupar. estamos hablando de una entidad que efectivamente, o sea, estamos hablando de una entidad que no tiene como un cuerpo físico como tal, que se manifiesta a través de una energía fuerte. Tiene bastante sentido. Sí. Entonces, realmente almas probablemente las pueda tener con el tiempo, porque pues pecadores hay muchos. Pero cuerpos Mucho. donde puedan habitar, que puedan poseer y que no se pudran, Ya. es como muy Pero complicado, igual hay yo un creo. tema ahí porque técnicamente la posesión demoníaca puede suceder sin el permiso o no. Siempre existe un permiso. Siempre existe. Aunque sea involuntario, yo creo. Sí, porque tú- Es que Puede no ser es tan involuntario, involuntario, porque realmente, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver mucho esto en el cine, que son Ajá. las etapas de un exorcismo. Claro. O sea, ¿cómo se identifica según el catolicismo una posesión fase 3? Ya. Porque aparte de eso es que un exorcismo no solamente es uno. Claro. O sea, no es como una sesión y el diablo se fue y ya. O sea, no. O sea, realmente es algo que puede durar años. Es un proceso que se va llevando. Sí es un proceso y un proceso prácticamente permanente en algunos casos. Para como contener O sea, esa entidad. Exactamente. Como si tu cuerpo fuera un contenedor, como los Warren que hablaban ustedes. Ah, claro. Claro. O sea, pero en lugar de ser una vasija o ser una muñeca, pues realmente puede ser un humano. Buen tema. Entonces les están dando como mantenimiento. O sea, hay que hacerle su exorcismo. O sea, Es un tratamiento. Claro. sí, Claro, es un pero- tratamiento permanente. O sea. Es que es preocupante el tema porque de verdad es muy escalofriante el pensar en cambiar un poco el esquema de lo que uno, claro, porque tal como dice Rosario, uno siempre piensa que bueno, estos tratos, estos pactos, contratos con el demonio serían precisamente para llevar almas, ¿no? Lo decíamos al Claro. principio, que sería como para juntar almas en el infierno, ¿verdad? Quitarle quizá almas al cielo, pero claro, tiene mucho sentido también pensar en que para poder quizá ocupar un cuerpo, tienes que desocuparlo primero, ¿no es Claro. cierto? Ocupar Pues, el- o pueden coexistir dos almas al mismo cuerpo. Claro, o sea, de hecho la posesión demoníaca generalmente sucede así. Claro. Pero Siempre ahí- es una dominante. Claro, pero el asunto es ¿por qué la venta, ¿no? El pacto, porque técnicamente si el demonio posee, ¿no es cierto?, este cuerpo, ¿en qué minuto se cumple la venta del alma desde la perspectiva que se supone, esto todo es supuesto? Quería entregar todas las recetas, Felipe, parece. No, lo que pasa es que yo voy al hecho de que, por ejemplo, en los casos que hemos conocido, Anote, ¿no? anote. Anote por ahí. No, en los casos que hemos conocido, la persona que hace supuestamente el pacto, ¿por qué se conoce que hizo el pacto? ¿Por qué se nota que hizo el pacto? ¿Por qué pasó de ser pobre a ser rico de la noche a la mañana? La clásica, claro. Porque estaba enfermo y se sanó, porque no sé, estaba solo y de repente apareció casándose, no tengo idea, ¿verdad? Cosas que no tenían cómo pasar, pasaron. Ujú. Ahí es donde está la concreción de la venta, ¿no? Del contrato, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si de otra manera no se da, porque si el demonio te engaña, tendría que efectivamente esperar un tiempo. O sea, por ejemplo, que tú puedas efectivamente hacer realidad tu deseo y un tiempo después viene la parte en la que esta persona ocupa el cuerpo, porque técnicamente una vez que la persona muere, lo que se dice y lo que se supone es que vienen estos seres oscuros y se llevan su alma, pero el cuerpo se entierra, ¿Qué Sí, tiene que decirnos Rosario pero- al respecto? ¿no? pero es que, mira, realmente me voy a ir un poquito con las películas, porque las películas Sí.
es como un porcentaje realidad y ficción. mayormente es ficción. Claro. Pero es como que lo mejor para explicar, ¿no? El demonio necesita tiempo. ¿Ya? Y en ese tiempo te puede conceder, no sé, es que yo quiero ser súper rico. Y sí, claro, te va a dar todo el dinero que tú quieras por una cierta cantidad de tiempo. Claro. Generalmente un Pero tiempo mientras, corto. sí, y mientras tanto, no sé si han escuchado mucho en esto, en las leyendas, en el cine, que te dicen, es que vi una fantasma, es que vi una sombra pasar. Soy rico, pero se escuchan los lamentos. Claro, no estoy tranquilo. O sea, sí, no estás tranquilo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el demonio necesita el tiempo suficiente para debilitar tu sistema emocional y sea más fácil la entrada. Mira. De hecho, por ejemplo, se dice que en el caso de Martín Buscá, Ujú. ¿te acuerdas que lo vimos? Sí. Sí. Se veía pasar por fuera de su hacienda en Casablanca Verdad. un carruaje negro, con caballos negros y con un cochero vestido de negro. Claro. Y que se veía rondar prácticamente todos los días. Y de hecho esa es la razón por la que supuestamente Martín se cambia de casa, abandona la hacienda de Casablanca y se va a Valparaíso. Entonces tiene mucho sentido. Así es. O sea, claramente no es gratis esta cosa. No, a mí nosotros siempre conversamos antes de grabar los programas. Con Rosario hemos conversado antes de grabar más de una hora. Nos daría, es como un programa aparte. Ojalá lo hubiésemos grabado porque nos reímos mucho. En fin. Pero hay otra parte de este tema que me pareció bastante interesante, que lo conversamos con ella, que es acerca del punto de vista de la historia. Al inicio del programa nosotros hablábamos de la historia de Lucifer, de este ángel caído que fue expulsado por Dios junto con todos sus compañeros ángeles que lo acompañaron en esta revolución. Claro. Pero hay otra versión desde el punto de vista de ellos en que Dios es malo. Sería el traidor. Claro. ¿Nos puedes contar más acerca de ese tema, Rosario? Sí, bueno, en lo que es demonología, lo que significa la Biblia negra o la Biblia satánica realmente, es que Dios era parte de la oscuridad, pero Dios decidió traicionarlo y creó la luz. Y hizo que toda la oscuridad se conteniera a un sector nada más. Yeah. Entonces, es como que a él lo pintan como él es el traidor que vino a arrebatar prácticamente nuestras tierras y puso creación aquí. Okay. O sea, puso al ser humano aquí y nosotros nos tuvimos que relegar. Okay. Ya después de eso, pues existe la versión en que, claro, que primero fue Lilith y después fue Eva. Ya. Ya. Pero Lilith, ¿qué fue? Lilith es la primera esposa de Adán. No fue Eva, supuestamente. No, o sea, técnicamente fue Lilith. Ya. Y Lilith no fue creada de parte de una costilla de Adán. O sea, ella era totalmente creada de cero, igual que Adán. Ya, como debería ser. Pero ¿qué pasa? Sí, o sea, pero Lilith se rebeló y de hecho por eso es un símbolo de rebeldía femenina. Ya. ¿Por qué? Porque ella dijo, no quiero esposo, no quiero nada de esto, voy a ver qué más hago. O sea, entonces, ¿qué pasa? Ella se topa a estos seres en la oscuridad y estos seres como que la enseñan y la adoctrinan y le dicen que aquí nadie le va a forzar. Ya, como que le muestran otra realidad. Sí, o sea, le muestran otra realidad a ella. Ella decide, vaya, quedarse con ellos, pero entonces Adán se queda solo. ¿Y cómo vas a poblar el mundo? Pues ahí viene la historia que todo el mundo conoce, de que pues de la costilla de Adán sale Eva. ¿Pero por qué de la costilla? Porque tenía que tener una parte de Adán. Claro.
Si no, capaz si lo rechaza igual que la pobre Lilith. Sí. Ahí está. Claro, Lilith de hecho es conocida como una de las pocas demonios femeninas, ¿no? Y se le asocia a la lujuria incluso. ¿Verdad? Sí, se le asocia a la lujuria, también se le asocia al vampirismo. Claro, a la Y también independencia se le destructiva dice... incluso al peligro Sí, hacia los niños. Sí, porque el deseo de ser mamá de Lilith es muy grande. Entonces hay, de hecho, religiones que la consideran una diosa. Ya. Seguro. Wow. Claro, porque en el fondo ella fue como una rebelada contra la sumisión también. Entonces, un poco parecía la historia a la de Lucifer, de hecho, ¿no? Que también como que se sintió a lo mejor algo más, ¿verdad? Y se quiso rebelar, dijo, no, esto, yo no soy esto, yo soy más que esto. Y efectivamente se convirtió de una suerte de deidad a una... bueno, no deidad porque no era diosa, pero en algunas culturas, como bien dice Rosario, es considerada como tal. Pero pasó a convertirse en uno de los demonios que también es de los más, podríamos decir, clásicos del cristianismo. Claro. También. Es interesante. Sí, bueno, la lista del cristianismo es larga. Sí. Claro que sí. Sí, ahí revisábamos algunos al inicio, pero claro, uno tiende a pensar que es como hay una jerarquía, ¿cierto? Que está, no Sí. sé, pues, Satanás primero, Lucifer, no sé cómo llamarlo, y de ahí vienen hacia abajo todos los demás demonios. Pero Claro, resulta, Belcebú, la sucede mano algo derecha. súper curioso. ¿Ya? Porque el término Satanás es un término que no se empleaba para los demonios antiguamente. Claro. O sea, ese término era para decirle a cualquier traidor Ok. que si alguien te traicionaba, era Satanás. Mira, como después Entonces, le realmente- dicen Judas a los Claro, justamente. traidores. Sí, ya. entonces realmente Satanás, el término como demonio no existe, sino que es más una tipología que se usa a un traidor y que la iglesia agarró para decirle a los demonios. Ya. Pero no O sea, es que el Satán término sería- sea así como... Claro, porque al inicio del programa nosotros hablábamos también de que Lucifer inicialmente tampoco era un nombre que sea bíblico, sino que era más que nada también tomado desde el punto de vista astronómico en culturas más antiguas, que tenía que ver con esta estrella del amanecer. El portador de luz. Claro, y después también en el cristianismo empezó a aparecer como Lucifer el nombre que se le daba a este ángel caído. Entonces, Sí. Pero si los te orígenes. fijas, la gente generalmente cuando se refiere a cualquier tipo de demonio es que Satanás. Como si Satanás Claro, fuera sí, una entidad, pues. justamente. Sí, Claro. Pero realmente no es una entidad. Entonces, es como un término que se pasó, digamos, de esos términos que se distorsionan con el tiempo. exacto, es una tradición oral. Porque en el fondo aquí tenemos que el verdadero nombre, digamos, del ángel era Lucifer, ¿verdad? Y que Sí. de ahí, cuando ya es considerado, cuando ya es desterrado, por decirlo así, del cielo y pasa a convertirse por castigo en un demonio, comienza a ser llamado Satanás, precisamente por traidor. Bueno, Exactamente. yo creo que por ahí viene. Sí. Claro. Pero era un Satanás Pero más. realmente, sí, o sea, realmente era uno de varios. O sea, Claro, porque claro. incluso hasta en esa guerra, hasta los pobres serafines se convirtieron. Todos los que apoyaron la revolución O sea, ahí. Exactamente, todos los que apoyaron la revolución y que no se pudieron como retractar a tiempo y que Dios no les dio la oportunidad para retractarse, ese fue justamente. De hecho, O sea, fue el caso de Abadona, de hecho. Ya. Sí. Ese es un demonio en particular que es, digamos, no tanto relacionado con lujuria y ya, o sea, sé que Abadón y Abadona suena muy parecido, Pero son distintos. pero son dos cosas diferentes. Ok. Uno es destructor y el otro es de arrepentimiento. Ya. Ajá. Cuenta la leyenda que Abadona se arrepintió
de haber traicionado a Dios cuando vio que su bando ya había perdido. Ya, suena lógico. Entonces quiso echar para atrás y Dios le dijo, no, porque realmente no eres honesto, o sea, es nada más porque viste esta cosa perdida, o sea. Claro. Ya. Interesante. Yo me imagino así, casi como una película, estas batallas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Es que, bueno, la cuento como si fuera la novela mexicana, vaya. Sí. Claro. Justamente, esa es la idea, ¿no? Es que de esa manera se entiende mejor además. Claro. Ahora, Rosario, yo quiero aprovechar ahí que estás ahí con nosotros para que nos puedas contar más cosas acerca de México, de esta cultura, bueno, más allá de la muerte, pero hablando del tema de los demonios y los pactos y los brujos. ¿Tienes alguna así como historia que nos puedas compartir? Así como lo que nos contaste de los alguna ataúdes. experiencia. Sí, bueno, es que realmente yo, donde me digan que es embrujo, donde me digan que algo raro pasa, ahí voy, ¿no? O sea, Lo sabemos. realmente soy como ustedes haciendo mis propias investigaciones, ¿no? O sea, porque nadie puede contarme, hay que vivirlo. Claro que sí. Y no es que fomenten los pactos, aguas. No. No como Felipe que quería dar la receta recién, pero Sí, pero bueno, cada cual toma claro. lo que le sirve. Sí, realmente es que hay muchas cosas o muchas leyendas aquí en México en particular con nahuales, con brujos, con pactos con el diablo. Pero volvemos al tema, que cada pacto tiene su lapso de tiempo. Y que ese lapso de tiempo puede ser indefinido. Incluso ese pacto les puede afectar hasta los hijos de los hijos. O sea, totalmente todas las generaciones futuras y venideras. No. O sea, sí, depende mucho con quién. Se ha sabido de historias de ese tipo, ¿no? Sí, porque por ejemplo nosotros hemos hecho más de alguna vez la investigación también de los casos, por ejemplo, de programas bien exitosos de los nuestros, como las ediciones donde hemos abierto los archivos Warren, ¿no? El expediente Warren. Claro. Y donde nos hemos dado cuenta precisamente que muchas veces los objetos que están malditos, que son portadores de demonios y qué sé yo, han sido traspasados de generación en generación. Esa suerte de maldiciones termina afectando a descendientes de quienes iniciaron eso. Claro. Y descendientes de descendientes de descendientes. Sí, porque te queda la misión, vaya, si lo quieren ver así. Claro. O sea, yo aquí derroté al diablo, ok, mi hijo, mi hija va a tener que hacerse responsable de la semejante babosada que me mandé. Ya, ok, sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues van, no sé, en el caso de los Warren, porque Warren tiene muchos objetos, pueden ser máscaras, urnas, juguetes, realmente exacto, muchas cosas sirven, ¿no? Pero poniendo un ejemplo de una urna, la urna, pues claro, o sea, tiene que tener ciertos cuidados, bendiciones, sellos, o sea, todo para que la entidad no se escape. Claro. Porque si la entidad se escapa, lo primero que va a atacar es al familiar más cercano. Ya. Entonces, también riesgo, es como una especie, sí, es como una especie de responsabilidad que tú vas pasando de generación en generación. Entonces, siempre hay una generación que le cuentan las historias, pero la toma a broma. Sí. Claro, porque ya Entonces, a medida que va pasando se va creyendo que no es real, que va tomando características de leyenda, ¿no es cierto? Sí. De mito incluso, pero no se sabe muchas veces que no es un mito, sino que es real. Pero cuando Ahí está el toda tu detalle. vida te dicen que realmente no, o sea, no ha pasado nada. Claro. O sea, si a la abuela no le pasó nada, si a tu mamá no le pasó nada, si a tu primo no le pasó nada, pues ya lo asumes que no pasa nada. No pasa nada. Bajas la guardia. Y Exacto. Claro. ahí Ahora, vienen las por consecuencias. Claro. Ahora hay otro tema que me llama la atención, que yo creo que está súper relacionado también,
bueno, con lo que pasa en México también con esto de los narcos, y la narcocultura, también hay como una, a ver, ¿cómo se le puede llamar? También hay como brujería. Narcos satánicos. Eso. ¿Nos puedes contar algo acerca de eso, Rosario? Sí, bueno, esto que cuento es solamente, digamos, lo que la gente cuenta. Sí, claro. No es algo que vaya experimentado, visto con mis ojos. Pero Ya. sí hay un linaje de narcos que tienen las creencias de que el diablo o la Santa Muerte los puede proteger. Ya. Entonces, todo el mundo sabe que la vida de un narcotraficante es muy inestable y que depende de un elo. O sea, Claro. tú sabes que una balacera puede ser la vida o puede ser la muerte. Claro. Sí. En Es cualquier como, Entonces, puede ser como la sí. analogía de un pacto, porque por un lado, por las razones que sean, son muy ricos, pero sus vidas son muy cortas, la mayoría de las veces, o terminan mal. De hecho, hay muchas historias de narcos que han hecho pactos. Ya. O sea, narcotraficantes que han sido punteros, bueno, aquí se le llama punteros a las personas que simplemente están vigilando que no vengan los militares, ¿no? Y están checando a ver dónde están y para sacarles las vueltas o atacarlos. Ya. Entonces, inician desde punteros y terminan siendo los jefes de los jefes. Ok. Hoy tuve una escuela Entonces, del delito ahí. ellos, Ya. va por jerarquías, ahí sí. Ya. Entonces, lo que sucede es que muchas personas dicen que hacen pactos con el diablo para poder llegar a ser el jefe de jefes. Ya, Pero dale. eso Para ser el que, capo. o sea, sí, y realmente, pero que eso que incluye. Por ejemplo, muchas personas son muy devotas a la Santa Muerte. Entonces, ellos les prometen a la muerte que les va a tener su altar, que nunca les va a faltar su vela, que si ella los protege, van a dejar de tomar o algo así. Ya, ok. Ya. Entonces, ¿qué sucede? La muerte tiene dos opciones, o le cumples o te cobra. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Ellos sagradamente van a tener su fiesta, su altar, su escultura, o sea, todo lo que ellos le prometieron. Pero si ellos fallan, se cobra ya sea con vida de ellos, con vida de un familiar o con algo equivalente Ya. de lo que ellos pidieron. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, tú que nombraste la Santa Muerte, la has nombrado harto. Esta entidad no es como un demonio, es netamente la muerte, pero que en México se le venera como una santidad, ¿cierto? Exactamente. De hecho, tienen su iglesia. Ya. Tienen iglesia, tienen un lugar especial, hacen sus desfiles, sus peregrinaciones, todo con la Santa Muerte. Ya. Entonces, Mira. esas figuras son muy importantes para muchas personas. Claro, por supuesto, la Entonces, Iglesia Católica lucha contra eso, ¿cierto? sí, efectivamente, ellos no están de acuerdo de santificar a una fase de vida. Ya. Porque en estricto rigor la Santa Muerte entonces no sería como una entidad maligna, sino que es alguien que te entrega algo o te quita algo, como dijiste antes, ¿cierto? Sí, y o por sea, te ende se le entrega o te venera. quita. Claro. Pero también hay muchas personas que hacen trabajo con ella. Ahí está, claro. O La sea, diferencia también. ahí está el Hay detalle. brujos. Que las Ya. personas son las que generan una intención ante esas entidades. Ya. Es parecido a lo que se hace con un pacto o con una magia negra, una brujería, algo así. Claro. Exactamente. Entonces ellos lo que hacen es, no sé, ofrecen a la Santa Muerte tal cosa si hace tal amarre. Ya. Inclusive desvivir a una persona. Sí, también Ya. puede hacer que te enfermes y que en una semana tú te mueras. O sea, bueno, ese es un mal uso de fondo de la. Sí, de- efectivamente, es que es lo que se trata un poquito la demoniología, es estudiar a los demonios. Entonces tú ves las opciones de tanto catolicismo, hinduismo, Japón, China, todo ese tipo de culturas que son un poquito más arraigadas con los demonios. Claro.
Entonces, toda entidad tiene su lado bueno y su lado malo. Las intenciones con las cuales tú las invoques es muy importante para que se muestre el lado que tú quieres. Claro. No. Ajá, eso es muy importante. Sí. Claro, ¿cuál es tu intención en el fondo? Lamentablemente, Sí, de hecho, siempre hay gente dispuesta a eso hacer lo daño. ponen mucho los Wicca. O sea, lo que son brujerías como los Wicca lo estudian mucho. Ellos no creen ni en el bien ni en el mal, creen en la intención de una persona. Ya. Entonces, si tú alimentas el lado malo, todo lo que tú hagas va a ser malo. Una especie de karma. Exactamente. Ya. Tiene Bueno, sentido parecido, también. porque el karma realmente es un poquito diferente. Sí, Claro. te viene te cae encima. Muy interesantes los temas. No, en verdad, bueno, en Chile yo encuentro que es poco lo que se sabe de estos temas, de los temas de demonios y qué sé yo. Y claro, Pero tienes algo muy interesante en Chile. En Chile tienes los entierros. Claro, los Sí. otros tipos de entierro. No los que Sí, me hablaste obviamente tú no, no del los puente. entierros de ataúdes, pero sí Claro. lo de los tesoros que encuentran Los en la tesoros. playa y que cuando sacan uno y ese tipo de leyendas que ustedes tienen, y especialmente ahí en Viña, es muy rico, pues Sí. es una parte de un pacto. Sí, yo también desde niño también escuché, como yo soy de los Andes, de la zona interior de la quinta región, también en el campo se contaba mucho que de repente habían entierros en las haciendas y ese tipo de cosas, tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Sí. Justamente. Sí, pero claro, o sea, acá de hecho hay figuras emblemáticas que tienen que ver con este tipo de cosas, como la Quintrala, ¿no es cierto? Como Martín Bosca, como hay una serie de personajes asociados a este tipo de situaciones por gente que siempre tuvo alguna característica especial, como ser muy acomodado, ¿no es cierto?, de una clase social muy alta, sin que se conozca su historia anterior, ¿no? Claro. Y a eso. Entonces, en verdad, hay toda una cosa oscura detrás de lo que tiene que ver con los demonios, como bien decía Rosario. La demonología estudia esto y claro, nos muestra una cara un poco más, ¿cómo podemos decir?, elaborada quizá, de su origen, de sus quizá intenciones, de lo que está asociado a cada demonio, ¿no es cierto?, el por qué llegan a convertirse en eso, pero finalmente todos tienen, ya sea de la cultura cristiana occidental o japonesa o de otros tipos, hindú, como bien dice también Rosario. Hay todo, en todos ellos hay malas intenciones, hay tentación, hay, no sé, caos, destrucción, en fin, todo lo que tiene que ver con lo contrario a lo que quizás, ¿no es cierto?, la mayor parte de los humanos deseamos, ¿no? Y hay engaño, ¿verdad? Hay todo aquello que nosotros no quisiéramos vivir. Exacto. De esa manera, no sé, yo creo que la conclusión, mi querido Jorge, no sé si estás de acuerdo, la conclusión será que claramente no hay que meterse con estas entidades, ¿verdad? Yo creo que esa es la primera conclusión. Yo creo que la Rosario también está de acuerdo con nosotros. Y lo otro que pienso yo es que es muy posible que este programa no sea el único de demonios que hagamos, porque el abanico se ha abierto de una forma increíble y si le damos cuerda a Rosario no estamos toda la noche acá hablando de temas súper importantes, interesantes, ¿cierto? Así que sí, bueno, es que todo concuerda, ¿no? Sí. Es que efectivamente la cuestión, este es un rompecabezas que se va armando. Incluso interesante contar y a quienes no saben, ¿no es cierto? Porque acá en Chile ha sido noticia durante el último periodo esta iglesia satanista y luciferina
que pretende convertirse en una iglesia reconocida, digamos, amparándose en lo que sería la libertad de culto. Aquí en Chile existe una ley de libertad de culto, en el fondo, que asegura que cada persona es libre de profesar la fe que se le ocurra, ¿verdad? Y de esa perspectiva tiene una génesis muy positiva, ¿no? Claro. Pero hay un tema, o sea, hemos visto en otros programas los ¿cómo podríamos decir? Los mandamientos de la iglesia, entre comillas, ¿no? Satanista. Hemos visto varios de los postulados que hay desde ese lado, y se ve bastante menos terrorífico de lo que uno podría pensar. Claro. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, hay una discusión, ahí hay una suerte de debate, de pensar, esto será bueno, será malo, hay que decir que sí, hay que decir que no. Lo cierto es que la solicitud ya está hecha. Ahora hay que ver si se le una de las otorga o cosas no. que yo te puedo decir es Ajá. que uno no debería tener una religión que no conozca. O sea, Claro. realmente el catolicismo nos enseña desde chiquito su tipo de doctrina, pero ya Claro, uno sí. no tiene elección, pues que ya te bautizaron, te confirmaron y hiciste la primera comunión. Entonces, Claro. muchas de esas religiones que se pueden decir nuevas, pero realmente no lo son, pues lo que buscan es eso, que tú las conozcas primero para ver si estás de acuerdo o no. Claro. Entonces, Como para lo ser que reconocidas. sí, efectivamente, pero lo que sí puedo decir es que no se tome mucho a la ligera el hecho de que estar involucrado con entidades que tienen cierta dualidad es de pensarse. Claro que sí. Veremos cómo resulta esa historia aquí en Chile. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a invitar a nuestro público también a comentarnos, ¿no es cierto? Déjenos aquí en los comentarios, para la redundancia, ¿qué opinan ustedes de esta situación, y de si sería factible o no, en un país como el nuestro incluso, hacer este reconocimiento. ¿Es bueno, es malo, es indiferente? ¿Qué les parece a ustedes? Eso es lo que queremos saber. Estamos llegando Al final. ya al sí. final de nuestro programa, ¿cierto? Vamos a agradecerle a Rosario, que haya estado con nosotros desde el mismísimo México, que hay que decir que es el país que más escucha y ve este programa. Así que un abrazo gigantesco. Así que un abrazo para ti, Rosario, y en tu nombre a todos tus compatriotas, que sabemos que les gusta mucho esta temática, y bueno, para eso estamos trabajando, para que hagamos de esta comunidad un grupo grande, ¿no? Y que podamos compartir estos temas y tantos otros que nos convocan y que justamente están dando inicio a la 5ª temporada de La Noche del Miedo. Yo creo que tenemos Rosario para rato, Sí, con otros temas. Por así que por mí encantada, o sea, yo los acompaño siempre que pueda. perfecto. perfecto, encontraremos los tiempos. Y los temas, porque Los temas. hay para rato, tal como dijiste tú. Así es. Rosario, te queremos agradecer enormemente el haber estado con nosotros, y claro, que se repita. De todas maneras. Muchas gracias, la verdad es que les agradezco bastante por este podcast y por la abertura que ha tenido y por el hecho de que ustedes se prestan a hablar de este tipo de temas. Nosotros felices. Esa es la idea, justamente. Así que, bueno, llegamos al final, pero solamente de este programa. Así que, como les contamos al principio, tenemos muchas novedades para esta temporada. Así que no se pueden perder los capítulos que vienen, chicos. Tenemos invitados de lujo, tenemos investigaciones que ya están ahí en carpeta. Se viene muy bueno. No, tenemos mucho para mostrarles en esta temporada, así que vamos a agradecerles el haber estado y que vayan a seguir estando. Ustedes saben cómo es esto. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan cuando subimos nuevo material, y hagan todo lo que ustedes quieran. Comenten, dejen like, compartan, etcétera, etcétera. Recuerden que viernes 22 horas, evidencias en vivo. Evidencias por YouTube. en vivo, sí.
por YouTube, y así que no se lo pueden perder tampoco porque también viene muy bueno Sábado 22 horas, relatos desde el otro lado, solamente por Spotify. por Spotify. Y Y domingo, domingo, 22 horas, nosotros. acá mismo, ¿no es La cierto? Noche del Estreno de La Noche del Miedo central, por decirlo así. Así es. Me vino el periodista que yo era. Así Ya es. está. Gracias, Felipe. Gracias, Bien, pues, Rosario. chicos, los vamos a dejar invitados entonces, como siempre, a una nueva edición de La Noche del Miedo.